Contrapoder, un programa diseñado para dar voz a la mujer nicaragüense en el que analizaremos poderes, actores, conflictos, debate, innovación, contexto, propuesta, igualdad. Contrapoder con Edipcia Dubón. Los miércoles a las 7 p.m. en 100% Noticias y en mis redes sociales. Buenas noches, amigos de Contrapoder. Esta noche vamos a conversar con uno de los periodistas más galardonados de los últimos tiempos en Nicaragua, el periodista nicaragüense Wilfredo Miranda. Para mí un honor tenerlo en este programa, además que es una persona a la que yo estimo mucho y tengo la suerte, creo yo, de considerarme tu amiga, Wilfredo. Leyendo recientemente El País, había un título que nos llamó la atención, que es la norcoreanización de Nicaragua. Bienvenido, Wilfredo, contanos un poquito por qué ese titular. No, en principio, gracias, Edixia, por el espacio para hablar de Nicaragua, que nos duele tanto. Mira, ese titular se dio después de la prohibición momentánea que hizo el régimen de Ortega y Murillo contra los turistas de no poder ingresar con cámara a Nicaragua. Entonces, básicamente, al buscarle una explicación, un porqué a esa decisión tan aberrante de parte del régimen, recuerdo que Eliseo Núñez, el exdiputado exiliado, hizo esa comparación, es decir, con Corea del Norte, de Kim Jong-un, donde nadie puede ingresar con cámaras para no documentar la terrible situación de los derechos humanos en Norcorea. Entonces era algo muy parecido y él usa esa comparación que yo uso para titular ese artículo porque en realidad parecía muy acertada. Después el régimen se echó para atrás, casi 24 horas después, con la prohibición de ingresar con cámara a Nicaragua a los turistas, pero en realidad esto es algo que en Nicaragua está ocurriendo sobre todo después de 2018, sobre todo a periodistas, documentalistas que han logrado ingresar al país. La gente va sin equipos porque saben que cuando uno va con equipos, sobre todo con equipos profesionales, aunque este comunicado se hayan retractado, sabemos que migración te quita los equipos. Es decir, en muchos casos hemos conocido colegas a los que le han quitado sus cámaras, e incluso en algún momento algunos han tenido que recurrir a Idania Castillo, que es fue esposa de Juan Carlos Ortega, quien en su momento fue la encargada de gestionar estas decomisaciones que hacía la gente de migración. Pero incluso aunque no esté este comunicado vigente después de la derogación que hizo Rosario Murillo, yo te he puesto que si alguien va como turista con una cámara, o sea, sin duda lo van a parar, van a tener problemas. Yo creo que ellos se echan para atrás porque el impacto que esta comparación, digamos, con Corea del Norte, creo que le golpea duramente las posibilidades de recibir más turistas en un momento en el que ellos, Ortega y Murillo, están urgidos por hacer simular que el país anda bien y que el país están llegando turistas. Pero imagínate a un turista que le decís que no puedes entrar con cámara cuando va a hacer avistamiento de aves o que vas a los volcanes, pues eso creo que creo que de inmediato ellos sintieron que iba a ser un gran golpe para el turismo que todavía tampoco se recupera en Nicaragua. En Nicaragua no es el turismo que teníamos antes de la crisis de 2018. Vemos bastante turismo nacional, pero que no es un turismo que le inyecta al país dinero como pues sucede con la gran industria turística aquí en Costa Rica. Ahora, Wilfredo, este titular, cuando se utiliza la referencia de Corea del Norte, realmente no solo se hace referencia al tema de que no se puede entrar a ese país por portar cámaras o por portar binoculares infrarrojos, que es el otro elemento al que ellos estaban prohibiendo ingresar a Nicaragua. O sea, realmente utilizar la referencia de Corea del Norte va más allá de eso. Y quizás antes de que profundicemos sobre ese tema, voy a aprovechar para que ingrese al set Elvira Cuadra. Elvira Cuadra es socióloga nicaragüense, también muy querida de esta casa, y estamos ya entrando en materia, Elvira, para analizar ese título de la norcoreanización de Nicaragua, que fue un titular del país hace pocos días. Entonces, un poco se hacía referencia en la conversación anterior con Wilfredo cómo la decisión del régimen de no permitir el ingreso de
cámaras de video, cámaras fotográficas o binóculos, llamó la atención de los periodistas para hacer ese titular, pero que más allá de eso, utilizar la referencia de Norcorea va más allá, ¿verdad? Y entonces cuando uno piensa en Norcorea, ¿qué más estamos tratando de decir? Y esa era la pregunta que quería hacerle a Wilfredo y aprovechar para hacértela a vos. O sea, ¿con qué estamos comparando a Nicaragua? Wilfredo. Pues yo creo que más allá de que no querían que entraran, o no querían más bien cámaras que puedan documentar la terrible situación que están atravesando los nicaragüenses. Ya lo hemos visto, cómo se le han colado al régimen algunos periodistas, como el de TV Azteca, que te muestran una realidad muy distinta y paralela a lo que ellos venden. Creo que la norcoreanización de Nicaragua tiene que ver con que en Nicaragua existen presos políticos, donde todas las voces disidentes están perseguidas. Es decir, vos no podés hacer este programa en Nicaragua porque te echan preso, y es algo que sucede en Corea del Norte, donde hay una dinastía familiar o un partido único que básicamente se asemeja a lo que tenemos en Nicaragua, con la perpetuación en el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es decir, donde no hay ningún tipo de libertades, ni públicas ni políticas, y es algo que también sucede en Nicaragua. Es decir, ves cómo han guillotinado a toda la sociedad civil a través de las ONGs, la persecución de la oposición, de los periodistas, etcétera, etcétera. Hay una similitud muy grande entre lo que sucede en ese viejo régimen de Corea del Norte con el régimen de la Norcorea tropical, que es en la que mandan como en su feudo Rosario Murillo y Daniel Ortega. Así es, Elvira. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Hola, bueno, me alegra estar compartiendo el espacio aquí en esta plática. Bueno, yo lo enfocaría desde la perspectiva de investigación que yo trabajo, que tiene que ver con temas de seguridad, ¿verdad? Me gustaría comenzar diciendo que ese esquema de Norcorea y lo que están tratando de hacer los Ortega Murillo en Nicaragua es realmente la materialización en el presente de esa conocida distopía de 1984, ¿verdad? Que nos refleja una sociedad completamente vigilada, controlada, homogenizada en términos de pensamiento. Y yo pienso de que en ese tipo de regímenes la pretensión es construir una especie de gran ojo vigilante, ¿verdad? El ojo de Saurón, para hablar de otra metáfora de la literatura, de la ficción, donde todo el mundo está vigilado, donde no hay nada oculto y donde todo está bajo el control del gran poder dominador. Efectivamente, en el caso de Nicaragua, el derrotero ha sido más o menos eso. En otras oportunidades yo he comentado cómo desde el 2007, que llegó de nuevo a la presidencia, Daniel Ortega comenzó a construir un sistema de dispositivos de represión, de control y de vigilancia sobre la ciudadanía. Ese conjunto de dispositivos se puso a funcionar plenamente en 2018 con las consecuencias ya conocidas, ¿verdad? Letales, graves, de las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, y se ha prolongado hasta el día de hoy. La última etapa, que es la que yo he llamado la institucionalización del Estado policial, es precisamente la reconfiguración de todo este sistema de dispositivos para que establecerlos como un mecanismo de normalización de la vigilancia, del control y de la violencia estatal sobre toda la sociedad nicaragüense. Entonces, estas decisiones que se han tomado, por ejemplo, eso de prohibir las cámaras
de establecer una vocería única, de cerrar medios de comunicación, de acallar las voces críticas de periodistas y de otras personas en Nicaragua y de que se divulgue solamente su verdad, pues corresponde con ese tipo de situaciones. Wilfredo, en esta lógica que plantea Elvira de la reconfiguración del Estado, es comprensible, aunque no es aceptable, las posiciones del ejército y la policía. Aparece en esta nueva normativa que después fue derogada un papel extraño para la Cinemateca, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarte, vos como periodista y a lo largo de tu ejercicio, ¿cuál es la memoria que tenés del rol de la Cinemateca y cómo se entiende ahora que pueda jugar un rol de control de este tipo, o que haya sido pensado que podía jugar un rol de control de este tipo? Es que mira, como dice Elvira, yo creo que es una concatenación de cosas, o sea, todo está orientado a callar todas las voces contrarias al gobierno. Y no te extrañes, es decir, como yo te decía antes, quien se ocupaba en su momento, cuando te retenían las cámaras sin necesidad de este comunicado que después derogaron, eran Idania Castillo. Idania Castillo es la mano derecha de Rosario Murillo, o fue la mano derecha de Rosario Murillo en la gestión de 2018 con los medios internacionales. La mayoría de entrevistas que se hicieron en el Carmen de cadenas internacionales fueron gestionadas por Idania Castillo con el beneplácito de Rosario Murillo. Ahora ella le suben el perfil y la cambian, o más bien la ponen a cargo de la Cinemateca Nacional. El Parlamento, controlado por el sandinismo, hace esta reforma electoral en la que le da más poderes a la Cinemateca y le otorga a Idania Castillo ya no un papel de ser mediadora entre el gobierno y medios de comunicación internacionales, sino de censurar el trabajo audiovisual que se pueda producir en Nicaragua, que es poco porque todo el trabajo audiovisual, los últimos documentales que hemos venido viendo se están realizando desde el exilio. Pero responde a eso, es decir, que ahora Idania Castillo es una nueva censuradora, perdón, del régimen de Ortega. Entonces, en ese sentido, así como censuran los medios de comunicación, quieren censurar el arte, quieren censurar la cultura, quieren censurar lo que se escribe y que solo haya un discurso que es el de ellos, y eso te compara totalmente a Corea del Norte. Elvira, ¿cuál es el rol de las imágenes, de los videos, de las historias para la configuración ideológica? ¿Por qué es tan importante para el régimen controlar lo que se dice o lo que se muestra de su realidad? Bueno, es que hay una pretensión de instalar una especie de pensamiento único, de discurso único. Y en eso, pues, las imágenes, los íconos, los significados tienen un peso muy importante. Pues ya conocemos, ¿verdad?, la premisa gobeliana de repetir una mentira tantas veces hasta que sea creíble. Pues eso ha sido una práctica sistemática de parte del régimen de los Ortega Murillo. Por ejemplo, todas las veces que han dicho que lo que sucedió en 2008 fue un intento de golpe de Estado, un fallido golpe de Estado, y lo repiten frente a todo el mundo, aun cuando hay evidencia suficiente que dice exactamente lo contrario, ¿verdad? Y así otro tipo de sentencias o afirmaciones. Entonces, las imágenes, los carteles, las fotografías, los términos, las palabras y su significado, entonces están orientados precisamente para darle sentido a ese discurso de normalización, a ese pensamiento único, a esa homogenización del pensamiento y pues la normalización de este estado de violencia. Y ese estado de violencia se estructura de manera como un engranaje, porque de alguna manera cuando se mostró ese comunicado en
en el que se establecían roles para la Cinemateca, roles para la Dirección General de Aduana, para la policía y para el ejército. O sea, todos concatenados para evitar que los turistas o personas extranjeras que llegaran al país introdujeran este tipo de equipos. La evidencia rotunda fue que días después retiran la normativa, y en la locución Rosario Murillo hace referencia de que en realidad pues Nicaragua necesita que haya turismo, que los turistas necesitan tomar fotografías, que necesitan los binoculares para poder hacer avistamiento de pájaros, y empieza a dar una serie de elementos contradictorios a la posición inicial para justificar por qué era equivocado mantener esa posición. Lo cierto es que en los últimos meses, pues sí, el hecho de que un periodista de TV Azteca lo desnudaran ante el mundo evidenció que se podía con un celular, con una gestión muy clara, poder hacer ese retrato vivo de la situación de Nicaragua. Sin embargo, fue evidente el temor, ¿verdad? O sea, más allá de que se concretara, la evidencia es que ellos sí tienen miedo a que se muestre la realidad. En el ejercicio cotidiano, Wilfredo, ustedes están haciendo un esfuerzo por mostrar esa realidad y sobre todo romper la lógica de la normalidad, que es la que el régimen ha pretendido instalar. ¿Qué es lo más difícil hoy en día para evidenciar esa falta de normalidad en Nicaragua? Mira, te hablo como reportero y ya como un reportero que desgraciadamente no está en su país, pero sino que dirige a reporteros que están en Nicaragua, y es muy difícil. Ahorita nosotros acabamos en Divergente de publicar un especial que se llama Los que se quedan y que intenta hacer un retrato de la Nicaragua de hoy, de la Nicaragua de la que se ha ido el 7% de la población, de la Nicaragua que se ha acomodado, que ha aprendido a sobrevivir bajo ese régimen dictatorial y crisis económica, y fue bien difícil documentarlo. Es decir, antes tenías reporteros que se iban con una cámara a hablar con la gente en la calle, con libertad. Ahora eso es imposible. De pronto nos limitamos a hacer todo con celulares, la gente tampoco quiere hablar porque hay un terror generalizado de la ciudadanía. Entonces no solo hemos perdido la capacidad de poder trabajar libremente con equipos profesionales que nos permitan tener un mejor trabajo, al menos visualmente, sino que también hemos perdido en casi la mayoría de los casos la posibilidad de que la gente pueda hablar sin miedo o pueda dar su opinión sin recurrir al anonimato. Es decir, si me preguntas a mí, yo detesto el periodismo que se basa absolutamente en anónimos, pero en un contexto como el de Nicaragua, se vuelve absolutamente primordial proteger en principio a las fuentes que hablan, y no solo a las fuentes opositoras o ciudadanos, sino a todas esas fuentes dentro del gobierno que nos pasan información, que se quejan o que denuncian lo que sucede adentro. Es primordial protegerle su integridad, y eso pasa porque confíen en los periodistas, pero también que estén seguros que sus identidades van a estar seguras, y eso nos obliga a nosotros a hacer un mayor contraste de la información, y eso pues Elvira lo sabe muy bien porque lo estudia. O sea, contrastar información en Nicaragua ahora cada vez se vuelve más difícil, sobre todo si se trata de temas que destituyeron un comisionado como Marenco, que está preso. Es decir, hacer ese contraste de información en un contexto como el de Nicaragua es cada vez más difícil. Yo creo que eso también es lo que busca el régimen, dificultar el acceso a la información, no solo a periodistas, sino a catedráticos como Elvira o a documentalistas, para que sea cada vez más difícil retratar o documentar lo que está sucediendo en Nicaragua. Creo que todavía de varios ámbitos, desde la academia, desde el periodismo, lo seguimos haciendo, pero con muchas limitaciones, y sobre todo lidiando con el miedo de las personas que lo hacen, que siguen adentro, que trabajan de manera muy perfil bajo. Muchas gracias, Wilfredo. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando sobre la norcoreanización de Nicaragua. Somos Panóptico Nica, un observatorio social que recoge, procesa y divulga información veraz, fundamentada, pertinente y profesional.
Nos comunicamos a través de una plataforma digital donde brindamos información accesible, fácil de ubicar y entendible sobre la situación sociopolítica de Nicaragua y los avances o retrocesos de la democracia, desde una perspectiva de intereses nacionales. Ante los escasos niveles de información confiable en nuestro país sobre estos temas, nos constituimos como un equipo multidisciplinario de profesionales independientes, comprometidos con el desarrollo y la democracia en Nicaragua. Nuestro propósito es generar debates y contribuir a configurar estados de opinión. Visita nuestra página, seguinos en nuestras redes sociales y participa activamente en el debate sobre la Nicaragua que queremos. Buenas noches, amigos de Contrapoder. Continuamos conversando con Wilfredo Miranda y Elvira Cuadra, ambos nicaragüenses exiliados que siguen trabajando cada uno en su campo por la democracia, por la libertad de prensa y por el derecho de los y las nicaragüenses a vivir en libertad. Gracias, Elvira, gracias, Wilfredo, por estar acá. En el segmento anterior, Wilfredo señalaba las dificultades que hay para evidenciar lo que está pasando en Nicaragua. Elvira, desde tu quehacer como académica, ¿qué es lo más difícil que te toca librar para poder desarrollar las investigaciones que estás trabajando? Bueno, ese es un punto clave. Lo hemos discutido con otros colegas latinoamericanos sobre lo que significa hacer investigación, generar conocimientos en lo que ahora se le llaman contextos cerrados o regímenes cerrados, como es el caso de Nicaragua. Realmente las limitaciones son grandes, en primer lugar porque no tenés acceso a las fuentes oficiales de información, no hay información oficial que sea creíble, confiable, actualizada, entonces eso hay que darlo por descartado. En segundo lugar, es bien difícil hacer trabajo de campo porque las condiciones de inseguridad, para ser más precisas, realmente constituyen un riesgo mayor para cualquier investigador que quiera ir a hacer entrevistas, etcétera. El riesgo es tanto para quien va a hacer el trabajo de campo, el levantamiento de la información, como para la fuente primaria que tenga la disposición de conversar con ese investigador. Y finalmente, pues hay mucha, ¿cómo te diría? Hay mucha desinformación, mucho ruido en medio. Wilfredo mencionaba, por ejemplo, esto que ha sucedido, de que no se ha podido verificar, por ejemplo, esa noticia sobre los encarcelamientos de algunos jefes de policía, etcétera. Efectivamente, ¿verdad? No hay fuentes confiables y eso hace que realmente los procesos de investigación tengan un sesgo porque no tenés acceso ni a fuentes secundarias que sean válidas o confiables, ni tampoco a fuentes primarias, porque hay mucho temor y mucha desconfianza de la gente. Lo vemos también en el caso de las encuestas de opinión, que tienen un sesgo muy fuerte, no por quien diseña la encuesta de opinión, no por quien apoya financieramente su realización, sino porque sencillamente la gente no se atreve a decir realmente lo que piensa y a dar su opinión en las respuestas de las cosas que le preguntan, ¿verdad? Entonces, pues eso requiere mucha creatividad para poder disminuir ese sesgo y entregar conocimiento que realmente sea confiable y actualizado. Wilfredo, vos sos un periodista joven, sos un periodista que ha sido laureado a nivel internacional con distinciones importantes en el ámbito del periodismo. Vos podrías darte la vuelta y decir, voy a seguir haciendo periodismo, pero me voy a dedicar a otro tema y sobre otro país, sobre otra región.
y darle la vuelta a Nicaragua. ¿Por qué tu tenacidad y tu compromiso de seguir investigando y trabajando sobre Nicaragua? Pues en principio porque soy nicaragüense, efectivamente yo escribo para varios medios y me han ofrecido escribir de Centroamérica, que de cierta manera lo hago, pero mi prioridad sigue siendo Nicaragua y el proyecto que empujo junto a otros colegas que es Divergente, en el que si bien es cierto tenemos una mirada regional, nuestro epicentro es Nicaragua y es el compromiso, pues, o sea, más allá como periodista, que es como una especie de vicio el periodismo, también uno es ciudadano, pues, y creo que desde mi ámbito como periodista puedo aportar como ciudadano a tener un mejor país, o un país al que podamos regresar también, porque yo aspiro a regresar a Nicaragua, me supongo como todas las que estamos, todos y todas las que estamos aquí. Y eso, seguir escribiendo, seguir investigando, pero de nuevo, como mencionaba Elvira, no solo en la academia, sino en el periodismo, cada vez es más difícil investigar y saber lo que está sucediendo en Nicaragua, porque confluyen, para no repetir tanto, un montón de factores: el terror de la población, la cerrazón del gobierno y la persecución y el hostigamiento que cada vez, si vos lees los periódicos, vas a encontrar menos investigaciones periodísticas en los medios independientes de Nicaragua, y nos hemos limitado muchas veces a informar actualidad, a interpretar actualidad, y es cada vez más difícil poder documentar situaciones de corrupción que en Nicaragua siguen pasando, o destituciones, o los cambios que están sucediendo al interno del gobierno en esa pugna entre Rosario Murillo y Daniel Ortega, quién tiene más vasallos leales. Entonces, creo que el compromiso es ese, aparte de que yo creo que el periodismo es un vicio, creo que también es algo que lo que nos mueve es el país, y sobre todo en este momento que estamos en el exilio, es tener por lo menos, o que queden, o que Daniel Ortega y Rosario Murillo dejen por lo menos un trozo de país el que se pueda reconstruir en democracia y libertad. Elvira, esa aspiración de Wilfredo es la aspiración que tenemos muchos y muchas nicaragüenses. Desde tu formación como socióloga, ¿cuánto importa que haya esa visión y ese compromiso de acción colectiva para construir un cambio? Bueno, realmente eso siempre ha importado, y de hecho es lo que le da sentido a mucho del trabajo que se hace desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Ha habido una discusión bastante fuerte y desde hace tiempo en las ciencias sociales sobre la supuesta distancia, objetividad, ¿verdad?, que debería de tener un investigador respecto a lo que usualmente se llama el objeto de estudio, es decir, esa realidad social. Pero la verdad es que no hay en la práctica ningún investigador que esté realmente distanciado. En algún punto tiene un cierto involucramiento. Y luego, pues hay casos como los nuestros, ¿verdad?, donde el nivel de compromiso con ese proceso de cambio en Nicaragua, en Centroamérica, no está reñido para nada con la rigurosidad del método de conocimiento. Y yo creo que allí hay que poner distancia entre las dos cosas. El hecho de que tengamos ese compromiso no quita con que hagamos nuestro trabajo de investigación con mucha rigurosidad y que tratemos de divulgar o de presentar los resultados de lo que investigamos con mucha franqueza, con mucha honestidad, porque esa es la única manera realmente de colaborar y de contribuir con que ese cambio sea un cambio para bien en función de, digamos, de las mayorías o del bienestar colectivo. Bueno, amigos de Contrapoder, estamos llegando al final. Hemos escuchado a Wilfredo Miranda y a Elvira Cuadra, pero antes de irnos quisiera que ambos enviaran un comentario final a la audiencia, y sobre todo, Wilfredo, en tu caso particular, a esa camada de jóvenes periodistas que pueden sentir que hacer periodismo no tiene sentido. Y para vos, Elvira, para los académicos jóvenes
que tienen esa relación con ese objeto de estudio que es tan compleja, ¿verdad? Donde no se deja hacer este trabajo de investigación porque todas las fuentes están cooptadas y todo está penalizado. ¿Cómo mantenerse firmes haciendo lo que creemos y lo que creemos necesario para el cambio? Los dejo con Wilfredo Miranda y después con Elvira Cuadra. Pues mira, yo creo que esas son decisiones muy personales, pero al menos con el equipo con el que yo trabajo en Divergente creemos en que el periodismo es no claudicar, a pesar que Nicaragua se ha vuelto un túnel que ya no se le mira salida, pues, pero no se le mira luz al final del túnel, pero creemos que persistir en ese túnel hasta alcanzar la luz, al final va a tener una recompensa que va a ser tener un país libre en el que podamos volver no solo a abrazar a nuestra familia, sino a ejercer el periodismo que es tan necesario para la construcción democrática de los países. En ese sentido, pues creo que para nosotros periodismo es no claudicar, sobre todo en estas circunstancias de persecución, exilio, hostigamiento a nuestra familia, y creo que eso es un poco lo que nos motiva, pues, o sea, no darnos por vencidos, aunque a veces yo sé que hay días que vos decís, puchica, ¿para qué seguir haciendo esto si no pasa nada? Yo creo que sí pasa, que quizás no pasa a la velocidad que quisiéramos, pero las cosas van ocurriendo. Elvira. Sí, bueno, yo siempre he creído en que la investigación social es necesaria y que debe acompañar estos procesos de cambio. La investigación social se tiene que renovar constantemente y para eso la existencia, el desarrollo